Ignominia es un término que se ocupa mucho en la palabra de Dios, que quiere decir hacer una afrenta o una humillación en público a una persona. Y este término tiene mucho que ver con lo que realmente sufrió Jesucristo en la pasión. De hecho, Él recibió toda clase de escarnio, injurias, abofeteamientos y toda clase de humillaciones por parte de la humanidad, dado por las personas que pasaron dentro de su pasión, porque seguramente digamos, nosotros no fuimos. Bueno, hoy actualmente todos nuestros pecados han sido lo causante de esa ignominia al Señor Jesús, que Él fielmente, pacientemente y con un amor desmedido a todos sus traidores, a todas las personas que estaban contrarias a Él, las soportó. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de la liturgia de este domingo número 25 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 30. Otra de las enseñanzas de Jesús que confronta profundamente el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca el complacerse, ¿no? El estar en los primeros puestos, en tener fama, en tener popularidad, en tener satisfacción plena en la vida. Entonces, esto ser contracultural, por supuesto que es chocante que te digan que el reino de los cielos es algo de los cuales reciben los que en el mundo y para el mundo son el último eslabón. Entonces, decir que los marginados, los pobres, los que sufren esa separación dentro de la sociedad, son los que van a ir y van a puntear el primer puesto, los que van a estar cerca de Jesús, porque de hecho el primer lugar significa estar lo más cercano posible, en este caso de Jesús. Sin duda alguna la liturgia de hoy nos hace referencia que para poder comprender esta filosofía que tiene el reino de los cielos, tenemos que nosotros entender los dos tipos de la sabiduría que el ser humano puede aplicar para llegar a ser primero según el mundo o primero según Jesucristo. Y es que nos dice que toda la sabiduría de la cual nos conlleva a rivalidades, a pleitos, son la sabiduría que vienen de la concupiscencia de la carne, o sea, de nuestras propias pasiones interiores, de nosotros mismos. Entonces, todo lo que nos lleva a pleitearnos, a ponernos de rivalidad con otras personas, son sabiduría del ser humano que nos lleva al discernimiento, a poder confrontarnos, chocarnos y pelearnos mutuamente, ¿no? Entonces, ahora vemos que esa sabiduría fueron aplicadas por los apóstoles, porque los apóstoles todavía no comprendían las palabras del Señor, quién iba a ser el rey, el Mesías, sino que ellos estaban peleando ya los primeros puestos. Había una rivalidad interna, porque se veía, denota en la palabra que ellos estaban discutiendo qué iban a hacer, lo que iban a ocupar los primeros lugares. Entonces Jesús, anteriormente, por segunda vez consecutiva, les anunciaba que este Mesías no es el Mesías que ellos tenían en la cabeza, sino es el Mesías que pasa por la ignominia, que pasa por la tortura y que iba a sufrir e iba a morir, al tercer día iba a resucitar. Entonces eso no le entraba a los discípulos en ese momento. Ellos estaban aplicando la sabiduría del mundo. Entonces esto nos lo aclara Santiago cuando vemos en la segunda lectura, en su tercer capítulo, que hacía referencia a que efectivamente todas las discordias, todos los pleitos y las peleas de nosotros los seres humanos parte por el dominio que tienen nuestras pasiones internas, ¿no? Nuestra concupiscencia de la carne. Entonces eso nos domina. Eso nos lleva a querer buscar los placeres, buscar los primeros puestos, los poderes, y eso nos hace pelear los unos con los otros. De ahí nace todos los pleitos en el mundo, las peleas, las confrontaciones dentro también de nuestra casa, es por el amor al dinero, al placer, al poder, ¿no? A la fama. Entonces, no se confunda, decía Santiago, ¿no? Ustedes tienen que reconocer que la verdadera sabiduría que los lleva a ser pacíficos, a tener mansedumbre, a los que los llevan a tener misericordia, al que les da la gana continuamente de hacer el bien al prójimo, al que es justo, al que ama la justicia, al que es un pacificador. Esa es sabiduría que viene solamente por parte de Dios y no por nuestra propia humanidad. Nuestra propia humanidad es todo lo contrario, son pasiones internas que nos llevan al pleito y a la discordia. Entonces, al reconocer que obviamente ese es un don de Dios,
Entonces nosotros reconocemos que esa sabiduría que a veces actuamos bajo ese nivel viene como regalo y gracia de Dios para que podamos nosotros también soportar la ignominia de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que soportar? Porque si Jesús nos muestra el camino a la redención, todo el mundo piensa que redención significa que todos nuestros pecados quedan anulados porque Jesús ya lo hizo. Efectivamente es el acto de Jesús en la cruz que nos permite darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Te da un alma pacífica, te da un alma liberada, un alma libre para poder amar y ya no pecar. Entonces, esa es la libertad que realmente te da. Entonces te permite soportar ignominia. De hecho, cuando vemos el interesante análisis que hace, por ejemplo, el libro de sabiduría en la primera lectura, hace alusión efectivamente que el pensamiento del impío es eso, ¿no? Que como dice que las obras buenas que hace la persona que lleva la sabiduría de parte de Dios, como que manifiestan las obras malas de los que hacen los que no están con los caminos del Señor o no escuchan su palabra. Entonces, eso lo confronta al impío y, por ejemplo, el impío dice, bueno, vamos a hacer la prueba de que si efectivamente ellos son hijos de Dios y que son los justos, vamos a ver su paciencia, vamos a ver su mansedumbre, vamos a ver si realmente, si yo haciéndolo pasar humillación, haciéndolo pasar la muerte, va a estar su Dios que los va a defender, ¿no? Todo ese cántico que vemos en el libro de sabiduría, en el capítulo 2, que nos muestra la primera lectura, hace alusión al corazón de los fariseos, ¿no? Los fariseos se llenaron de envidia, se llenaron de celos por Jesús, vieron que la obra de Jesús era verdadera y de ellos les deslumbró sus obras malas, entonces lo hicieron pasar por la ignominia a Jesús, por la humillación, por el sufrimiento y por la muerte. Entonces, la primera lectura hace alusión al reflejo de nuestra naturaleza en la carne, de la cual muchas veces nosotros somos partícipes y de la cual reaccionamos con nuestra propia sabiduría. Entonces Jesús hoy nos da la enseñanza de la humildad verdadera. Nosotros tenemos que reconocer que la sabiduría de Dios te lleva ¿a qué? A que sí tú anheles el primer lugar. De hecho, hoy en la iglesia ya nadie anhela el primer lugar que Dios quiere que tengas, sino queremos anhelar el primer lugar de lo que el hombre quiere, la fama, el poder, la popularidad. Hoy Dios quiere que seas el primer lugar y solamente tienes que cumplir dos cosas elementales. La primera, que te haces último de todos, y la otra es que de todos también te hagas su siervo, su esclavo, su servidor. Entonces con eso para Dios estás en el primer puesto, en el podio de honor, de la cual todo cristiano debería anhelarlo. Entonces para que tú puedas anhelar eso, tienes que tener el encuentro con Jesús. Reconocer su ignominia como parte de tus acciones que lo llevó a la humillación a Jesús y viste cómo Él reaccionó con un amor maravilloso, un amor redentor que hasta ahora nos sigue cautivando y nos termina transformando el corazón. Esa es la verdadera unidad. Esa es la verdadera también humildad que te lleva el Señor Jesucristo a que tú te seas servidor de todo el mundo y eso te va a llevar a una paz interior y te va a permitir vivir la vida maravillosa que Dios quiere que tú vivas. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.